¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Anteriormente vimos la batalla final entre Shishiba y Gozu, los hermanos Eva contra Kipei, la vuelta de Tenkyu y el inicio de Shin contra Tanabata. Veremos la conclusión de esta última, pero sobre todo, cerca del final, la tan esperada pelea entre Sakamoto y Uzuki, quien tiene más personalidades que desconocíamos. En esta quinta parte del arco Nueva JAA lo vamos a saber, y este es el resumen. Por culpa de Slur, toda la ciudad está sumida en el caos. Las noticias no dejan de repetirlo. Durante la madrugada estalla un enfrentamiento entre la nueva federación y una facción rebelde. Los combates se extendieron por distintos puntos del país y la situación sigue fuera del control. Los reportes hablan de cientos de heridos y fallecidos. La gente observa las imágenes con incredulidad. Algunos incluso comentan que parece una guerra civil y se preguntan si todavía están en Japón. Mientras tanto, Shin y Tanabata aterrizan sobre el techo de otro edificio. Desde abajo, varias personas observan la escena sin entender qué está ocurriendo. En ese momento vuelven a explicar una de las habilidades más peligrosas de Shin, la reescritura mental. Al aplicarla sobre sí mismo, puede alterar incluso los pensamientos más profundos en su mente. En otras palabras, elimina los limitadores de su cerebro y libera un potencial que supera los límites normales. Aprovechando ese estado, Shin se lanza al ataque, golpea a Tanabata una y otra vez, alternando puñetazos y patadas. Sin embargo, su rival sigue reaccionando con calma. Shin conecta un golpe contra la guitarra y pisa las cuerdas, llegando a la conclusión de que esa es la verdadera fuente de su poder. De inmediato saca un cuchillo e intenta cortar las cuerdas antes de que Tanabata vuelva a tocar. El problema es que el cuchillo termina dañado. Tanabata le explica que una púa tan débil jamás podría afectar su instrumento. Presume que su guitarra fue fabricada especialmente para él y que por eso su sonido alcanza un nivel completamente diferente. Acto seguido toca unas cuantas notas y una parte del techo explota. La onda sonora sacude el lugar y las personas de abajo quedan completamente aturdidas. Shin pierde el equilibrio y cae desde lo alto. Por suerte aterriza sobre un automóvil que amortigua el impacto. Apenas logra ponerse de pie cuando Tanabata ya está frente a él. Varias personas rodean la zona creyendo que se trata de la grabación de un videoclip. Algunos incluso se acercan sin cubrirse los oídos. Entonces Tanabata pronuncia el nombre de un acorde, el E9, y toca las cuerdas. La explosión sonora es inmediata. Todos los que estaban cerca salen despedidos mientras se sujetan los oídos por el dolor. Shin también resulta herido. No importa cuánto use sus habilidades psíquicas, el sonido es imposible de esquivar. Tampoco consigue una ventaja leyendo la mente de Tanabata, porque dentro de ella solo encuentra letras de canciones absurdas y pensamientos musicales sin sentido. A su alrededor, los civiles caídos comienzan a pedir ayuda. Tanabata, por otro lado, parece más preocupado por su propia música. Tiene la sensación de estar atravesando un bloqueo creativo. Cambia acordes, modifica el tono y agrega más tensión, pero nada lo convence. Cuanto más toca, más se siente que está creando una canción común y corriente. Entonces llega a una conclusión: si la frustración es real, puede convertirla en música también. Decide llamar a esa nueva composición talento en silencio. Justo cuando está a punto de tocar otra vez, una enorme pantalla instalada en uno de los edificios cercanos muestra el combate entre Taro Sakamoto y Slur. Shin observa las imágenes y se sorprende al ver que Sakamoto sigue luchando. En la transmisión se ve como un puñetazo de Sakamoto envía a Uzuki atravesando una de las atracciones del parque de diversiones. Incluso en el aire continúan intercambiando golpes sin descanso. Tanabata también observa la pantalla. Le resulta increíble que ese hombre siga vivo después de todo lo que ha ocurrido. Esa pequeña distracción es suficiente. Shin aparece de repente frente a él y le conecta un izquierdazo. Este bloquea el ataque con la guitarra, pero aún así termina retrocediendo varios metros. Mientras recupera la postura, comenta que Shin no transmite nada especial. Según él, ni para matar ni para hacer música, sirve seguir haciendo siempre lo mismo. La originalidad es lo único importante. Sin embargo, cuando intenta tocar otra nota, descubre que su guitarra está desafinada. Shin había provocado eso con el golpe anterior. Ahora se acerca cargando una señal de tránsito que arrancó en la calle. Le grita que no le importa si es algo original o no. Lo único importante es lo que hace sentir a las personas. Y sin darle tiempo a responder, le descarga un golpe brutal con esa señal. Tanabata sale disparado por los aires y termina cayendo sobre unas vías de tren. Shin observa la escena y piensa que tampoco puede permitirse perder en determinación, mientras Sakamoto sigue peleando con todo. Tanabata comenta que la voz de Shin es bastante desagradable. Antes de que pueda incorporarse, un tren aparece acercándose a toda velocidad, pero él ni siquiera parece preocupado. Mientras acomoda una pedalera junto a su guitarra, toca una sola nota. La explosión resultante destruye el tren antes de que llegue a impactar
interceptarlo. Luego cambia de pedal con tranquilidad y le anuncia a Shin que ahora sí escuchará su verdadero sonido. El estruendo brutal de esta onda sonora se expandió por toda la ciudad. El ruido fue tan intenso que todos lo escucharon, incluido el grupo de Boylet, que acababa de derribar a un miembro de la JAA mientras Kindaka permanecía detrás de él. Heisuke y los demás también percibieron aquella vibración anormal y enseguida se preguntaron qué podía haber provocado algo así. La escena cambia a la azotea de un edificio, donde Nagumo se encuentra tratando sus propias heridas. Apenas escucha el sonido, identifica de inmediato al responsable. Para él no había dudas, Tanabata estaba detrás de aquello. Allí apareció Shishiba. Este confirmó que también había terminado su misión. Nagumo comentó que tras la muerte de Oki, las filas de la orden se habían reducido todavía más. Ahora solo quedaban algunos miembros dispersos. Entre ellos estaban Yotsumura y Kindaka, que apenas habían despertado de su largo estado. Después, Nagumo preguntó qué tan peligroso era realmente Tanabata. Shishiba recordó entonces una conversación que había tenido con Oki. Según él, la Organización X contaba con usuarios de habilidades extremadamente extrañas y difíciles de enfrentar. Había manipuladores de magnetismo, controladores de electricidad, usuarios de fuego, especialistas en hipnosis y otros individuos igual de problemáticos. Por esa razón necesitaban una carta sorpresa, alguien capaz de combatir sin importar qué tipo de poder tuviera enfrente. Ese papel recaía precisamente en Tanabata. Nagumo destacó que los ataques de Tanabata eran efectivos contra prácticamente cualquier rival. Sin embargo, Shishiba no parecía demasiado preocupado. Desde su punto de vista, aquellas habilidades también afectaban a aliados y enemigos por igual. Además, afirmó con tranquilidad que la orden siempre encontraba la manera de eliminar a quien fuera necesario. Si llegaba el momento, él mismo se encargaría de Tanabata. Aún así, Nagumo señaló algo interesante. Su bando también poseía una carta inesperada, un factor que Oki jamás había considerado. Todo apuntaba a que era Shin y al crecimiento constante de sus poderes psíquicos. Mientras tanto, este último estaba teniendo enormes dificultades. Las ondas sonoras de Tanabata eran devastadoras y se extendían por todas partes. Lo peor era que el músico parecía no tener ninguna preocupación por los daños colaterales. En un intento desesperado, Shin lanzó un vehículo a toda velocidad contra él, pero Tanabata respondió con una descarga sonora que partió el automóvil en dos como si fuera papel. Luego explicó tranquilamente que el sonido no era más que vibraciones propagándose por el aire. Al modificar acordes y tonos podía alterar la forma de esas vibraciones y reproducir distintos fenómenos físicos. Gracias a su guitarra era capaz de transformar el sonido en una fuerza destructiva. Acto seguido apareció por detrás de Shin y liberó otra explosión sonora. El impacto empeoró todavía más la situación. Tanabata incluso comentó que Shin debía sentirse afortunado porque el último sonido que escucharía sería una creación suya. Shin admitió para sí mismo que aquel hombre era increíblemente fuerte. Incluso llegó a preguntarse cómo alguien como Sakamoto enfrentaría a un rival de ese nivel, pero enseguida comprendió algo importante. Él no era Sakamoto, tenía habilidades diferentes y necesitaba encontrar su propia manera de ganar. Entonces utilizó su habilidad de ver unos segundos hacia el futuro. Gracias a ella observó que Tanabata estaba a punto de repetir el mismo acorde que generaba un corte letal. Con esa información logró esquivar el ataque justo a tiempo. Tanabata notó enseguida lo que ocurría. Se dio cuenta de que Shin podía anticipar acontecimientos cercanos. Aún así afirmó que eso no sería suficiente para escapar de todas sus ondas sonoras. Pero Shin ya había tomado una decisión. Aprovechando una apertura se lanzó directamente sobre la guitarra. Aunque el ataque le desgarró parte de la manga y le causó heridas, sujetó las cuerdas con fuerza para reducir las vibraciones que producían. Tanabata comprendió de inmediato las intenciones detrás de aquella maniobra. Shin estaba intentando debilitar la fuente de sus ataques. El joven explicó que cuando un sonido era demasiado fuerte, una manera de enfrentarlo era intervenir antes de que alcanzaran toda su potencia. Luego conectó una patada directa que lanzó a Tanabata varios metros hacia atrás. Fue entonces cuando el músico notó algo extraño. Las cuerdas de su guitarra estaban manchadas de sangre. En ese instante entendió el verdadero plan de Shin. La humedad y la sangre alteraban el comportamiento de las cuerdas, dificultando la generación de vibraciones perfectas. Como consecuencia, el poder de sus ataques disminuyó. Shin comentó con cierta decepción que esperaba algo más de un miembro de la orden. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata. Tanabata modificó su guitarra hasta convertirla en una especie de rifle y apuntó directamente hacia él. Sin perder tiempo disparó. Sin embargo, justo cuando la bala estaba a punto de alcanzarlo, Shin la evitó gracias a su visión del futuro. El proyectil pasó de largo y terminó impactando contra un edificio situado detrás de ellos. Aprovechando esa oportunidad, Shin se lanzó hacia adelante, acortó la distancia en un instante y descargó un poderoso puñetazo directo en el estómago de
Tanabata. El golpe fue tan contundente que el músico escupió sangre. Mientras observaba a su adversario tambalearse, Shin llegó a una conclusión: si conseguía derrotar a alguien de nivel de Tanabata, entonces podría considerarse capaz de alcanzar la misma categoría que los miembros de la orden. Obviamente ese golpe no fue suficiente para derrotarlo, así que tiene que rematarlo de una vez, y a pesar de todo esto, Tanabata aún es capaz de hacer acordes de onda de choque y tiene una nueva canción, logrando alejar a Shin y también clavándole un enorme daño. Y es que para él las verdaderas estrellas de rock mueren a los 27 años, el famoso club de los 27, y él apenas cumple 26 este año, así que aún no es un momento de morir. Y en paralelo parece que en un sitio cercano está ocurriendo un concierto donde el cantante menciona que a pesar de que Japón se está derrumbando, ellos lo van a superar con el poder de la música, pero el escenario es destruido y atravesado por Shin y Tanabata, quienes caen al escenario. Shin aprovecha para jalar un cable haciendo que Tanabata pierda su equilibrio. Tomando la guitarra del cantante, intenta golpear a Tanabata, pero este se cubre con su guitarra, mientras todo el público está bastante confundido. Algunos piensan que deberían cancelar el concierto, pero el cantante menciona que no van a hacerlo, así que van a empezar a tocar, aunque enseguida es interrumpido por Tanabata, quien lo noquea de un solo golpe. Y es que este tiene una sensación extraña, ya que a pesar de que lleva tanto tiempo bloqueado, cada vez que pelea más con Shin, se le ocurren muchas más nuevas melodías en la cabeza, dándose cuenta de que acababa de entrar en lo que él llama la zona. Volviendo a tocar su guitarra, en esta ocasión también termina dañando al público que se encontraba cerca, y uno de los que estaba a cargo de manejar la grúa de la cámara menciona que es muy peligroso y deberían cancelar el concierto, pero el camarógrafo dijo que no pueden hacerlo, ya que este concierto se convertiría en una leyenda, recibiendo la orden de que acerquen la grúa al máximo, aunque aparece un pensamiento más detallado. Este pensamiento hace que el camarógrafo empuje la grúa hasta Tanabata, que termina golpeándolo y atravesando el muro, y es que claramente esto ha sido obra de Shin. A pesar de todo esto, la música no deja de sonar. Tanabata detrás del muro le dice que el rock and roll no puede morir. Utilizando en esta ocasión su propia voz, logra hacer otra onda de choque que termina golpeando a Shin, dañando gran parte del público otra vez. Pero Shin, utilizando al máximo su habilidad psíquica, expande un pensamiento hacia todos, donde dice si es todo lo que tiene. Pensamiento que llega a todas las personas en el escenario, las cuales terminan ignorando el sonido de Tanabata como si hubiesen ahogado la música y solo escuchando la voz de Shin. Tanabata piensa que es imposible. Shin ha logrado ahogar su música con sus poderes y las personas del público están llorando porque para ellas la voz de Shin resonó en sus corazones, aunque obviamente fue en sus cabezas. Aprovechando este momento, Shin logra clavarle otro golpe a Tanabata, en esta ocasión también rompiendo su guitarra. Este admite que ya se ha acabado, pero al ver a todo el público gritar, piensa que todavía le queda el bis. Shin, recién victorioso, se quita su chaqueta y agradece a todo el público por haber venido esta noche. Justo después de derrotar a Tanabata, la multitud seguía eufórica. Muchos pedían otra canción sin entender realmente lo que acababa de ocurrir. Shin, completamente agotado, se aleja del lugar mientras les advierte que sería mejor que fueran al hospital. Apenas puede mantenerse en pie, camina por unos metros por la ciudad hasta que termina sentándose en plena calle. Todo su cuerpo le duele. El esfuerzo extremo de usar sus habilidades lo habían llevado a su límite mental y el dolor de cabeza era casi insoportable. Aún así estaba satisfecho. Había conseguido enfrentarse solo a un miembro de la orden y salir victorioso. Mientras intentaba recuperar el aliento, pensó que quizás estaba un poco más cerca del nivel de Sakamoto. Sin embargo, también entendía que la batalla aún no había terminado. Antes de perder el conocimiento, murmuró para sí mismo que esperara un poco más, porque él también llegaría hasta donde está Sakamoto. Al mismo tiempo, en otro lugar, Kashima observa toda la situación mediante distintos monitores. Repasaba los nombres de los miembros que habían caído: Haruma, Carolina Reaper, Oki, Kumanomi, Gozu y ahora también Tanabata. Después de todas esas derrotas, solo quedaba una pieza importante en pie: su Señor X. Comentó que la nueva federación se había quedado prácticamente sin espadas. Recordó entonces la petición que le había hecho Sakamoto tiempo atrás. Aunque le molestaba depender de alguien como él, ya no tenía otra alternativa. Necesitaba confiar en que Sakamoto lograra salvar a Uzuki. En una de las pantallas también podía verse a Sakamoto. Kashima observó la imagen y le confió silenciosamente el destino de Uzuki, pero justo cuando parecía que todo seguía bajo control, ocurrió algo que habíamos olvidado. Detrás de Kashima apareció Gaku. La sorpresa fue inmediata. Después de todo, Gaku había despertado. Kashima había sido quien lo cuidó y trató sus heridas durante ese tiempo. Sin embargo, Gaku parecía más interesado
interesado en otra cosa, preguntó qué era exactamente la nueva federación. Kashima le explicó rápidamente que tras los acontecimientos ocurridos en el museo, Uzuki absorbió la antigua organización y la reorganizó bajo un nuevo nombre. Sin embargo, la tienda de Sakamoto y varios miembros de la antigua orden habían combatido contra ellos, dejando a casi todos fuera del juego. Ahora solo quedaba Uzuki. Gaku escuchó la explicación sin demasiado interés. Lo único que quería saber realmente era dónde estaba el anciano. Kashima no entendió a quién se refería hasta que Gaku aclaró que hablaba del hombre que lo había matado, Takamura. Kashima respondió que Takamura había muerto en el museo y que fue Uzuki quien acabó con él, pero al observar las imágenes de las pantallas, para Gaku algo no encajaba. Analizó los movimientos de Uzuki, su postura, su forma de actuar y entonces lo entendió. Takamura seguía allí dentro. Kashima quedó impactado al escuchar aquella información. No entendía cómo Gaku había sido capaz de descubrir algo así tan fácilmente. Temiendo lo que pudiera ocurrir después, desplegó una de las armas integradas de su cuerpo cibernético y le dijo que lo sentía, pero no podía permitirle ir a donde estaba Sakamoto. Según él, Gaku necesitaba descansar un poco más. Mientras tanto, en otra ubicación, Shishiba y Nagumo habían llegado a una de las propiedades de este último. Varios antiguos miembros de la federación se encontraban allí refugiados. Shishiba observó el lugar con cierta incredulidad. Le sorprendía que Nagumo viviera en una residencia tan enorme. Nagumo respondió con total tranquilidad que poseía unas 30 propiedades prácticamente idénticas. Incluso comentó que aquella era una de las más pequeñas y que casi nunca la utilizaba. Luego le propuso a Shishiba quedarse allí durante una temporada junto con Osaragi, ya que la casa tenía todo lo necesario para vivir cómodamente. Pero Shishiba no estaba pensando en descansar, todavía quería seguir luchando. Nagumo, sin embargo, señaló algo importante. El brazo izquierdo de Shishiba apenas respondía. Era evidente que el combate contra Gozu había sido brutal. Incluso comentó que aquel hombre debía ser una auténtica bestia para dejarlo en semejante estado. Después señaló la nevera y mencionó que había preparado una especie de comida experimental que no salió muy bien. La respuesta de Shishiba fue un rechazo inmediato. Mientras conversaban, Shishiba también recordó que su enfrentamiento contra Oki había destruido por completo sus armas. Quiso saber qué pensaba hacer Nagumo al respecto. La respuesta fue simple. Este movió uno de los libros de la estantería y reveló un compartimiento secreto repleto de armas de repuesto. Explicó que tenía suficientes para reemplazar cualquier pérdida. Aquello solo consiguió irritar aún más a Shishiba. Mientras probaba una de las nuevas armas, le hizo una pregunta directa. Quería saber si Nagumo pensaba matar a X. Nagumo respondió sin dudar. Por supuesto que sí. No tenía intención de dejar que Sakamoto cargara con todo el trabajo. Mientras recordaba a Rion, afirmó que sería él quien pondría fin a toda aquella situación. Finalmente, la historia regresó al parque de diversiones y la batalla seguía desarrollándose. Sakamoto y Uzuki continuaron enfrentándose sin dar señales de detenerse. El parque de diversiones se convertía en un completo desastre. Los visitantes corrían desesperados intentando escapar del enfrentamiento. En medio del caos, uno de ellos chocó contra alguien que caminaba tranquilamente con una cámara en la mano. Era Kanaguri, que seguía filmándolo todo mientras cargaba a Akira sobre sus espaldas. Sin perder la calma, le dijo: no estorbes al extra. Justo en ese momento, Sakamoto y Uzuki atravesaron una estructura destrozando todo a su paso. Como era de esperarse, Kanaguri no desperdició la oportunidad y comenzó a grabar la pelea. Comentó que Sakamoto había conseguido contener la personalidad de Takamura dentro de Slur, aunque aseguraba que ya debía haber entendido la diferencia entre ambos. Sin dejar de blandir su cadena como un látigo, Uzuki le preguntó si de verdad creyó que obligarlo a salir era suficiente para vencerlo. Según él, la distancia entre sus fuerzas era demasiado grande y pensaba matarlo para seguir adelante con su camino. Sakamoto respondió que no existía ningún futuro después de todo aquello. Para él, el objetivo de Uzuki ya se había cumplido hace mucho tiempo. Sin embargo, Uzuki aclaró que su verdadero propósito siempre fue crear un mundo donde las personas bondadosas como Rion pudieran vivir sin dejar de ser quienes eran. Sakamoto negó esa idea de inmediato. Desde su punto de vista, Uzuki solo buscaba destruir todo el sistema existente. Después de tanto caos no quedaría absolutamente nada. Las palabras hicieron que Uzuki cuestionara si entonces todo lo que había hecho carecía de sentido. Sakamoto no dudó en responderle. Le recordó que asesinó sicarios, tomó el control de la federación y también acabó con la vida de personas inocentes. Todo su recorrido había estado marcado únicamente por la muerte. Para él, matar jamás construía nada. Admitió que ya ni siquiera sabía si todavía existía alguna forma de salvarlo, pero tenía claro que debía detenerlo antes de que siguiera avanzando. Uzuki reaccionó molesto. Le dijo que dejara de hablar con tanta superioridad, porque Sakamoto
Sakamoto también había matado personas en el pasado. Sin esperar más, lanzó otro violento ataque con la cadena y Sakamoto consiguió bloquearlo usando únicamente un portaminas. Luego retiró la tapa del instrumento y sopló con fuerza para disparar varias minas de grafito como pequeños proyectiles. La velocidad fue suficiente para obligar a Uzuki a defenderse con la cadena y retroceder unos pasos. Ese instante fue todo lo que Sakamoto necesitó. Aprovechó la apertura, se acercó de inmediato y conectó un fuerte golpe de izquierda que lanzó a Uzuki por los aires. Este terminó escalando una columna y desde la parte alta volvió a mover la cadena para atacar desde otra dirección. Sakamoto respondió de la forma más inesperada. Le lanzó su simple chancla, desviando ligeramente la trayectoria de la cadena. Ese pequeño cambio bastó para esquivar el golpe y además provocar que el mango del arma escapara de las manos de Uzuki. Desarmado, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Sakamoto apareció desde arriba y le dio una patada que lo estrelló contra un carrusel, donde terminó sentado sobre uno de los caballitos. Sakamoto cayó frente a él montado en otro caballo de estos, sosteniendo uno de los postes metálicos. Uzuki por su parte sacó una espada de la nada y cuando Sakamoto atravesó el cuello del caballito con el poste, Uzuki bloqueó el golpe usando la legendaria espada de Takamura. Con un solo movimiento el enorme corte atravesó el carrusel casi por completo y después de verlo sobrevivir por muy poco gracias al delantal que todavía llevaba puesto, Uzuki confirmó que aún conservaba esa prenda. Finalmente Sakamoto le dijo que era hora de terminar de una vez por todas la cuenta pendiente que ambos arrastraban desde aquel día. Mientras los combates seguían extendiéndose por toda la ciudad, Violet empezaba a perder la paciencia. No entendía qué estaba ocurriendo. Su único objetivo era llegar hasta donde estaba Sakamoto, pero cada vez que derrotaban a un grupo de enemigos, aparecían más asesinos de la Federación. Hindaka comentó que por mucho que acabaran con ellos, seguirían llegando sin parar. Los dos se preguntaron si aquello tendría relación con la mala suerte provocada por Atari. En ese momento un hombre interrumpió la conversación diciendo que dejaran de culpar a la suerte para justificar su falta de nivel. El responsable de este comentario era Sakura, aunque ni Violet ni Hindaka recordaban siquiera su nombre. Mientras tanto, Atari seguía concentrada leyendo las cartas. Su expresión mostraba una preocupación cada vez mayor. Había intentado predecir el resultado de la batalla entre la Federación y el grupo de la tienda de Sakamoto, pero sin importar cuántas veces realizara la lectura, siempre obtenía exactamente la misma respuesta, un desenlace extremadamente difícil. Entre todas las cartas apareció la muerte. Violet intentó tranquilizar el ambiente diciendo que casi todos los altos mandos enemigos ya habían sido derrotados y que solo faltaba que Sakamoto venciera a Slur para terminar la batalla. Sin embargo, Hindaka quiso saber qué clase de peligro anunciaban realmente las cartas. Atari explicó que cuando Slur quedara completamente acorralado, despertaría la auténtica bestia que llevaba dentro y nadie sería capaz de detenerlo. Hindaka comenzó a preguntarse si la personalidad de Takamura realmente había desaparecido. Antes de que pudiera seguir hablando, Atari insinuó que existía una predicción todavía peor, aunque no alcanzó a revelarla. La escena volvió al enfrentamiento principal. Uzuki salía lentamente de los restos del carrusel destruido mientras Sakamoto lo observaba con atención. Le resultaba extraño porque estaba convencido de que la personalidad de Takamura ya había desaparecido. Por su parte, Uzuki admitía que todavía podía sentir en su brazo la sensación de sostener la espada de Takamura. Incluso empezó a cuestionarse si ambas personalidades se estaban fusionando. Si eso era cierto, ya ni siquiera sabía cuáles de sus pensamientos seguían siendo realmente suyos. Sin perder tiempo, Uzuki volvió al ataque. Sakamoto tomó una escopeta de uno de los puestos de feria y disparó, aunque el impacto no causó ningún efecto. Entonces decidió utilizar el arma como si fuera una espada, logrando bloquear varios ataques de Uzuki. Aprovechando la apertura, le conectó una poderosa patada que lo lanzó varios metros por el aire. Lo más llamativo era que pese a toda la destrucción, muchos visitantes seguían disfrutando de las atracciones como si nada estuviera pasando. Sakamoto utilizó una de las atracciones que lanza a las personas hacia lo más alto para impulsarse y alcanzar una altura donde había terminado Uzuki. Rodeados por fuegos artificiales que iluminaban el cielo, Uzuki logró clavarle una espada en el hombro a Sakamoto. Aún así, Sakamoto respondió de inmediato con un fuerte rodillazo en el abdomen que sí consiguió hacer retroceder a su rival. Muy cerca de ellos, una pareja contemplaba tranquilamente los fuegos artificiales desde la rueda de la fortuna, completamente ajena a la pelea que ocurría frente a sus ojos. Mientras ambos caían desde las alturas, Uzuki le pidió a Sakamoto que lo soltara. Este respondió preguntándole por qué no lo soltaba el primero. Antes de tocar el suelo, pasaron rozando un barco pirata en movimiento, cuyo impulso los lanzó todavía más lejos hasta hacerlos caer sobre los rieles de una montaña rusa. Fue entonces
entonces cuando la predicción de Atari quedó completamente clara. El destino que mostraban las cartas anunciaba que Taro Sakamoto moriría durante esa batalla. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Boylet no pudo ocultar su molestia al escuchar esas palabras. Él conocía mejor que nadie la resistencia de Sakamoto y estaba convencido de que era el último hombre capaz de caer en una situación así. Sin importar quién tuviera enfrente, siempre encontraba la forma de seguir peleando. Para Boylet, alguien como él simplemente no podía morir en un lugar como ese. Atari bajó la mirada y se disculpó, pero también dejó claro que sus predicciones jamás habían fallado. Mientras tanto, sobre los rieles de la montaña rusa, Uzuki observaba que Sakamoto empezaba a moverse cada vez con más dificultad. Entonces le preguntó por qué seguía resistiendo y por qué no se rendía de una vez. También le recordó que él mismo le había atravesado el corazón. En condiciones normales, una herida así dejaría a cualquier persona meses sin poder caminar, mucho menos pelear. Sakamoto reconoció que el dolor era intenso, pero aseguró que eso no era suficiente para detenerlo. Había hecho una promesa importante a una amiga y ella le pidió que frenara a Uzuki sin importar el precio. Uzuki respondió que debería escoger mucho mejor a sus amistades. En ese momento, un vagón de montaña rusa apareció a toda velocidad detrás de Sakamoto. Él logró esquivarlo con un salto, pero Uzuki aprovechó para atacar con su cadena. En una mano sostenía la espada de Takamura y en la otra la cadena equipada con un fragmento de metal afilado que lanzó directamente contra Sakamoto. Los dos terminaron aterrizando nuevamente sobre el suelo, pero Sakamoto se llevó la mano al pecho y notó que la herida había vuelto a abrirse. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y necesitaba encontrar una solución cuanto antes. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Gaku apareció en medio de la batalla y atacó directamente a Uzuki. Sin embargo, la espada de Takamura bloqueó el golpe sin demasiados problemas. Uzuki le comentó que primero debería alegrarse de verlo con vida, pero Gaku no estaba interesado en eso. Lo único que quería era volver a enfrentarse al viejo Takamura. Le exigió que dejara salir nuevamente esa personalidad. Uzuki respondió que Takamura ya no existía y que aquello no funcionaba como un truco de magia. En ese instante, Sakamoto intervino con una patada dirigida hacia Gaku, pero este respondió con un puñetazo que lo lanzó hasta las sillas voladoras de una atracción. Después de girar varias veces, el propio impulso permitió que Sakamoto regresara para conectar otro golpe. Molesto, Sakamoto le gritó a Gaku que se marchara. Uzuki, por su parte, comentó que no soportaba a la gente tan salvaje. La situación empeoró rápidamente porque Sakamoto ahora debía enfrentarse a los dos al mismo tiempo, aunque Gaku de hecho confesó que siempre había querido luchar contra ellos dos. Los golpes comenzaron a intercambiarse sin descanso. Puñetazo tras puñetazo, Sakamoto volvió a escupir sangre, y es que no quería seguir entreteniéndose con él. Sin embargo, en ese instante, mientras Gaku fijaba la mirada, detalló una figura que caminaba lentamente hacia ellos. Todos quedaron completamente inmóviles al reconocer el rostro del viejo Takamura. Parecía imposible que siguiera vivo. Gaku fue el primero en reaccionar y corrió directo para enfrentarlo. Sin embargo, aquella figura pasó de largo sin prestarle atención. Solo entonces descubrieron la verdad. Obviamente no era Takamura, en realidad era Nagumo disfrazado con su apariencia. Aprovechando la confusión, llegó hasta Uzuki y logró apuñalarlo con un ataque letal. Después de todo, a veces lo único que hace falta para cambiar una batalla es una buena mentira. Uzuki cayó inmediatamente. Nagumo se acercó y le dijo que todo había terminado, pero justo cuando está a punto de darle el golpe final, Sakamoto se interpone y consigue detenerlo. Nagumo no puede creer lo que está viendo, igual que Gaku y el propio Uzuki. Entonces agarra a Sakamoto y le pide que se aparte porque él puede encargarse de todo. Sakamoto le exige que no lo mate. Uzuki debe seguir con vida para responder ante la justicia. Nagumo cuestiona para qué serviría eso, porque Sakamoto también sabe perfectamente lo peligroso que es, y él sí mantiene su postura. Si empiezan a matar movidos por sus emociones, terminarán siendo iguales que ellos. Primero debe pagar por sus crímenes. Nagumo le pregunta si seguiría diciendo lo mismo si Uzuki hubiera asesinado a su familia. Sakamoto admite que quizás no, pero quiere que si algún día llega ese momento, Nagumo sea quien lo detenga. Este responde que puede respetar su decisión de no matar, pero no piensa permitir que se lo imponga. Antes de que la discusión continúe, Sakamoto cambia completamente el tema. Le dice a Nagumo que cuando termine todo aquello, piensa quedarse con el control de la federación y
convertir la tienda de Sakamoto en una cadena de sucursales por todo el país. Incluso ya decidió que Nagumo será el encargado de la tercera tienda. Este se queda completamente desconcertado. Kanaguri estaba grabándolo todo y parece divertirse con la declaración. La transmisión incluso llega hasta Hindaka, quien tampoco puede evitar encontrar absurdo lo egoísta que puede llegar a ser Sakamoto. Nagumo le pregunta por qué debería importarle su opinión y Sakamoto responde que quiere que él también elija el camino de no matar. Pero mientras Sakamoto habla, Uzuki aparece detrás de él y le lanza un corte brutal que atraviesa su abdomen y llega hasta una de sus manos. Nagumo apenas consigue reaccionar, pero no puede detener el ataque. Como todo está siendo transmitido, quienes observan quedan completamente impactados. Sakamoto cae al suelo y Nagumo se da cuenta de inmediato de que la herida es muy profunda. Uzuki lo mira y le dice que su ingenuidad le resulta repugnante. Según él, Sakamoto pretende mantener las manos limpias mientras obliga a otros a hacer el trabajo sucio, convirtiéndose en una representación de una sociedad podrida. Para Uzuki, Sakamoto debe morir y enfrentarse finalmente a la realidad. Nagumo queda paralizado al verlo herido y recuerda inmediatamente a Akao. Está a punto de continuar, pero Sakamoto alcanza a sujetarlo de una pierna y vuelve a pedirle que él no lo mate. Uzuki, sorprendido, le pregunta si esas eran realmente sus últimas palabras. E inclusive Uzuki tampoco está en buenas condiciones después de la puñalada de Nagumo. Desde el suelo reconoce que Sakamoto ha sido increíblemente difícil de eliminar, pero cree que finalmente podrá liberarse de él, y de la nada comienza a reír como loco. Mientras permanece frente a Sakamoto, Gaku aparece dispuesto a golpearlo con su arma, pero Nagumo saca rápidamente una navaja y bloquea el ataque. Luego utiliza otra hoja para cortar a Gaku y se aleja. Este último le pregunta cuánto tiempo piensa hacerlo esperar. Quiere terminar de una vez porque ambos son asesinos. Nagumo se queda pensativo, mira a Uzuki y después a Gaku, y finalmente recuerda que Sakamoto acaba de confiarle la responsabilidad de la tercera tienda. Entonces toma una decisión, va a matar a los dos. Sakamoto sigue tendido en el suelo, gravemente herido, mientras Nagumo observa la escena con una expresión seria. Uzuki tampoco está en condiciones de seguir como si nada después de la puñalada, así que Gaku lo ayuda a ponerse de pie y le recuerda que él fue quien comenzó todo. Uzuki se disculpa porque ya no puede hacer que Takamura vuelva, pero Gaku no le da demasiada importancia. También tiene una cuenta pendiente con Nagumo. Dicho eso, Gaku lanza su enorme mazo contra Nagumo, pero este lo esquiva y lo manda a volar. Uzuki entiende que con la herida que tiene no podrá aguantar mucho tiempo. Aún así, si ambos atacan juntos, cree que tendrá una oportunidad. Saca su cadena y comienza a lanzarla desde distintos ángulos, pero Nagumo evita cada golpe con facilidad. Gaku intenta acercarse, pero antes de alcanzarlo, Nagumo le mete una patada y lo estrella contra el suelo. El impacto lo aturde, aunque se recupera rápidamente y va detrás de él, que ahora persigue a Uzuki. Gaku entiende la estrategia, deben atacar desde ambos lados. Entonces ocurre algo inesperado. Cuando Nagumo se acerca, aparecen dos Uzukis frente a Gaku. La confusión es inmensa, tiene que descubrir cuál de los dos es el verdadero. Por su posición, cree que el de la derecha podría ser el original, pero no está muy seguro. Uno de los Uzukis se burla de estos trucos y asegura que el falso es el otro. Poco después, el verdadero Uzuki descubre algo todavía peor. Ahora hay dos Gaku. El engaño continúa y ambos terminan enfrentándose entre sí. Golpes van y vienen mientras Uzuki advierte a Gaku que no caiga en la trampa. Debe retroceder y mantener la distancia. Pero antes de que puedan comprender lo que sucede, aparecen tres Nagumos. El verdadero identifica rápidamente a uno de ellos y le clava el cuchillo en el pecho, pero la víctima resulta ser Gaku disfrazado de Nagumo. El golpe es definitivo y Gaku cae al suelo. Kanaguri explica que aunque alguien sepa que existen disfraces, la imposibilidad de distinguir al aliado del enemigo siempre provoca una mínima duda. Nagumo, en cambio, no tiene ese problema. Para él, tanto Uzuki como Gaku son enemigos, así que no necesita pensar antes de atacar. De esa manera consigue convertir la superioridad numérica de Uzuki en una desventaja. Antes de terminar, Nagumo le pregunta a Uzuki si tiene algo que decir antes de morir. Uzuki responde que también siente pena por él. Sus ojos, dice, jamás lo han mirado realmente. Nagumo no está persiguiendo otra cosa que el recuerdo de Rion. En ese sentido, ambos son iguales, personas incapaces de dejar el pasado atrás. Pero hay una diferencia, Sakamoto sí consiguió seguir adelante. Desde el suelo, Uzuki termina de decirlo, y Nagumo aparece a su lado en un instante. Sin darle oportunidad de continuar, le corta el cuello. Nagumo solo alcanza a pensar que ni siquiera debió haberle preguntado, dejando un rastro de sangre atrás. Ahora nos muestran un campo de batalla completamente destruido, mientras la muerte
muerte parece estar a punto de caer sobre Uzuki. Este termina tendido en el suelo mientras Nagumo simplemente lo observa. Hanaguri continúa grabándolo todo. Akira comienza a despertar y frente a todos queda registrado que Nagumo ha derrotado a Uzuki. Hindaka, los hermanos Seba, Lu, Osaragi, Shishiba, Amane, Atari y los ciudadanos comunes reaccionan ante la noticia. Para muchos, la muerte del líder de la nueva federación significa que finalmente podrán liberarse de los asesinos y recuperar la seguridad en todo Japón. Sin embargo, los seguidores de Uzuki no pueden aceptar que su líder haya muerto justo cuando parecía estar a punto de conseguirlo todo. Otros, en cambio, creen que ahora las cosas finalmente mejorarán y que Japón podrá regresar a una época más tranquila. Shishiba observa también la noticia mientras Osaragi finalmente despierta. Al enterarse de lo sucedido, dice que todavía debería rematarlo correctamente. Para ella, matar significa asegurarse completamente, pero Shishiba le pide que observe la cantidad de sangre que Uzuki ha perdido. Al parecer, la carótida fue seccionada. Quizá Nagumo no quiso darle una muerte todavía más cruel a un viejo amigo. Frente a la cámara de Kanaguri aparece Shin, completamente sorprendido por lo que está ocurriendo. Pasa junto al cuerpo de Uzuki y corre hacia Sakamoto. Le pide que despierte porque todo terminó y tiene que regresar a la tienda. Aoi, Lu, Heisuke y los demás están esperándolo, pero Sakamoto no reacciona. Shin empieza a desesperarse y le pide a Nagumo que llame inmediatamente a los servicios médicos de la federación. Tal vez todavía puedan salvarlo. Nagumo, sin embargo, lo detiene. Ha visto la gravedad de la herida. Sakamoto tiene el intestino perforado y la pared abdominal completamente abierta. Incluso con una operación inmediata para detener la hemorragia, ya sería demasiado tarde. Shin no entiende cómo puede estar tan seguro. Hace apenas un momento había escuchado los pensamientos de Sakamoto. Nagumo solo se disculpa y reconoce que todo ocurrió por su culpa. Boylet también lamenta no haber podido luchar junto con él. Entonces Hindaka nota algo extraño. Atari había predicho que cuando Uzuki estuviera contra las cuerdas, la bestia que llevaba dentro despertaría y que Sakamoto moriría durante aquella batalla. Boylet pregunta qué tiene de raro, porque aparentemente todo sucedió exactamente como ella dijo. Hindaka le explica a Sakura que Atari había descrito el enfrentamiento como algo extremadamente difícil y sin embargo todo terminó demasiado rápido. Nagumo también tiene esa misma sensación. Lentamente gira la mirada hacia Uzuki y Kanaguri continúa grabando, recordando que una película no termina hasta que aparecen los créditos finales. Todavía puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, para sorpresa de Nagumo, Uzuki comienza a levantarse, se acomoda el cabello y antes de que pueda llegar hasta Shin, Nagumo lo patea para mantenerlo alejado. Intenta cortarlo con una de sus armas, pero Uzuki responde esquivando, dando un flip y consigue derribarlo de una patada. Cerca de ellos hay unos folletos y un bolígrafo. Uzuki toma el bolígrafo y comienza a utilizarlo como arma, atacando repetidamente a Nagumo. Todos reconocen inmediatamente sus movimientos, son prácticamente idénticos a los que mostraba en su mejor época. Mientras Uzuki se incorpora y acomoda sus huesos de una manera inquietantemente familiar, queda claro que algo dentro de él acaba de cambiar. Una nueva personalidad ha despertado. Este acontecimiento deja a todos completamente desconcertados. Shin se queda pensando en lo que había dicho Nagumo. Había escuchado los pensamientos del señor Sakamoto, había sentido su presencia, pero esto no podía ser él. Frente a todos, Uzuki comienza a acomodarse y adaptar los mismos gestos de un antiguo Sakamoto. Quienes están viendo la transmisión se preguntan si Slur sigue vivo, porque su aura cambió por completo. Lu tampoco puede creer lo que está viendo. Mila, por su parte, comenta que hacía muchísimo tiempo no sentía un instinto asesino como ese. Entonces Boylet lo entiende. Sakamoto es la cuarta personalidad de Uzuki. Lu intenta procesarlo, pero si alguien puede explicar lo que ocurre es Gutang. Según él, probablemente esa personalidad existe desde hace mucho tiempo. Las condiciones para que Uzuki desarrolle una nueva personalidad aparecen cuando atraviesa un estrés extremo, como quedar al borde de la muerte o perder a un compañero. Hace 10 años, durante su enfrentamiento contra Sakamoto, estuvo a punto de morir. Si esta personalidad nació en aquel momento, entonces el Taro Sakamoto que vive dentro de Uzuki corresponde al Sakamoto de su mejor época, su época Prime. Nagumo apenas empieza a reaccionar cuando Uzuki se lanza contra él. Sin embargo, antes de que pueda recibir un puñetazo, una patada lo manda contra una de las atracciones, destruyéndola por completo. El impacto y el vuelo terminan confirmándole algo. Realmente se está enfrentando a Sakamoto de su mejor momento. La atracción comienza a incendiarse mientras la gente corre para ponerse a salvo. Nagumo intenta preguntarle a Uzuki si siquiera entiende por qué está peleando. Uzuki toma un pequeño palo en llamas y cauteriza la herida de su cuello. Incluso con
esa falta de habilidades sigue igual que antes, piensa Nagumo, pero esta personalidad es diferente a la de Rion. Parece una máquina de matar creada específicamente para Slur. Nagumo se reprocha por no haberlo cortado la cabeza cuando tuvo la oportunidad. Entonces recuerda a Kira y también las palabras de Uzuki, quien le había dicho que solamente estaba persiguiendo el fantasma de Rion. Algo dentro de él reacciona. Volveré a matarte las veces que haga falta, dice Nagumo mientras saca una ganitana. Se lanza contra Uzuki y consigue alcanzarlo con varios cortes, primero en la pierna y después en el brazo. Uzuki responde de inmediato, empuja las sillas voladoras con tanta fuerza que las hace salir disparadas, rompe la base y manda toda la estructura hacia Nagumo. Él apenas consigue esquivarla. Después Uzuki ve pasar una montaña rusa, agarra los carritos y está a punto de lanzárselos también, pero antes de que puedan impactar contra Nagumo, alguien aparece preguntando por qué tiene esa cara de estar hecho polvo. No es otro que Shishiba, quien llega y le da un martillazo a Uzuki. Contacto visual con el objetivo, formen el perímetro de exterminio. Esto se lo ordena Shishiba a todos los que acaban de llegar: Yotsumura, Kindaka, Osaragi y Kamihate. Todos se ponen en posición, atentos al más mínimo movimiento. No bajen la guardia, les advierte Kindaka. Ya lo saben, el enemigo no será fácil de abatir. Ahora todos están reunidos. Boilet también llega al parque acompañado de Atari y Asakura. Kindaka, Osaragi, Kamihate, Yotsumura y Shishiba ya están preparados. Todos rodean a Uzuki mientras Kindaka pide un informe. Nagumo explica que el enemigo no utiliza armas y que su estilo de combate es idéntico al de Sakamoto. Aprovecha el entorno al atacar y tanto sus capacidades físicas como su manera de pelear están al nivel del verdadero Sakamoto Prime. Kindaka pregunta qué pasó con la herida mortal que le había provocado. Nagumo responde que Uzuki cauterizó la herida para detener la hemorragia. Shishiba señala que eso no debería haber bastado para mantenerlo con vida después de perder tanta sangre. Yotsumura explica que existen casos de personas con trastorno de identidad disociativo cuyos cambios de personalidad pueden alterar drásticamente sus capacidades físicas y su apariencia. Sin embargo, lo de Uzuki es más excepcional aún. Es posible que su cerebro esté controlando el cuerpo a un nivel normalmente imposible. Es capaz de cualquier cosa, comenta Shishiba. En otras palabras, nadie sabe hasta dónde llegan sus capacidades y varios están heridos. Kamihate pregunta cuál será el plan entonces. Yotsumura responde que consiste en no estorbarse entre ellos. No piensa luchar junto a ellos realmente. Hidaka tampoco quiere hacer equipo con personas más lentas que él. Shishiba dice que él hará las cosas a su manera y que si lo matan, dejen su cadáver por donde caiga. Osaragi pregunta si de verdad está bien pelear así. Kamihate de hecho advierte que cualquiera que se cruce en su línea de fuego morirá. Apenas termina de decirlo cuando dispara contra Uzuki. Este esquiva los proyectiles, pero no consigue evitar a Osaragi, que lo sujeta del cuello con sus piernas y casi lo deja atrapado frente al ataque de su enorme sierra. Pero él, antes de que pueda cortarlo, le agarra los brazos y la estrella contra el suelo. Boilet no puede creerlo, piensa que si los miembros de la Horde lucharan coordinados, podrían tener incluso a alguien con las habilidades de Sakamoto, pero Atari le aclara que precisamente esa forma de pelear es la que mejor funciona para ellos. Trabajar en equipo sirve para compensar debilidades y es más útil para sobrevivir que para matar. Sus armas, estilos y personalidades son muy diferentes y ninguno está en condiciones perfectas. En una situación así, obligarlos a cubrirse mutuamente sería peor. Es mejor que cada uno use lo que todavía puede hacer y desgaste al enemigo. Nagumo piensa que aunque él muera mientras alguien consiga matarlo será suficiente. Shishiba llega a la misma conclusión. Kindaka tampoco necesita ser quien dé el golpe final. Entonces Kindaka aparece detrás de Uzuki. Este alcanza a notar su presencia, pero el ataque es tan veloz que lo manda a atravesar la base de un arco hasta aterrizar sobre otra atracción. Uzuki cae en uno de los carritos y cuando el agua salpica, una cuchilla atraviesa la superficie. Yotsumura ya está cargando, pero Uzuki esquiva el corte y lo aleja de una patada. Shishiba y Nagumo aparecen detrás de él, listos para golpearlo, pero Uzuki salta antes de recibirlos. Todos piensan lo mismo, no pueden darle una sola oportunidad de contraatacar, tienen que acabar con él de inmediato. Intentan bloquearle todas las salidas y vuelven a rodearlo, pero Uzuki agarra a Kindaka por la cara y lo lanza contra una atracción acuática, destruyéndola y dejándolo fuera de combate. Yotsumura continúa atacando a corta distancia, pero Uzuki esquiva cada golpe. Kanoguri queda sorprendido y Akira todavía más, porque evitar los ataques de Yotsumura no fue suerte. Uzuki sigue una ruta letal, sin movimientos innecesarios, y la reconocen al instante. Después le propina una patada brutal y lo estrella contra el suelo. Nagumo finalmente lo entiende. Uzuki no solo posee las habilidades de Sakamoto, también puede utilizar el camino asesino de Rion, es decir,
líder es capaz de emplear libremente las capacidades de todas las personalidades que ha absorbido. Violet queda totalmente paralizado frente a un monstruo capaz de reunir tantos estilos y habilidades. ¿Quién puede vencer realmente un demonio así? Uzuki, ahora con los ojos de Rion, es capaz de utilizar el camino asesino. Nagumo se da cuenta, pero Saragi se adelanta y le pide que se aparte porque enseguida lanza su enorme sierra. Lo sorprendente es que Uzuki consigue detenerla con una sola mano y la fragmenta en 1000 pedazos en ese mismo instante. Osaragi se lanza para golpearlo. Uzuki bloquea el puñetazo y responde con una patada que lo manda a volar. Curiosamente, mientras pasa junto a Shishiba, Osaragi termina aferrándose a su corbata para frenar el impulso, aunque casi lo ahorca. Shishiba le reprende por haber hecho algo así. Entonces le pregunta a Nagumo si la personalidad que está utilizando ahora es la de Rion. Nagumo lo niega. Por todos sus movimientos sigue siendo claramente la personalidad de Sakamoto. El problema es que también parece ser capaz de percibir el camino asesino de Rion, algo que en teoría no debería ser posible. Está combinando capacidades de varias personalidades al mismo tiempo. Esto convierte a Uzuki en el asesino más poderoso de la serie. Esto seguro sale en mi canal principal. Posteriormente, Uzuki destruye la base de una torre cercana y provoca un accidente de tránsito. En medio de los vehículos termina enfrentándose a Shishiba, quien consigue alcanzarlo con su martillo. Sin embargo, Uzuki bloquea el golpe con mucha facilidad. A Shishiba no le importa en qué monstruo se haya convertido, se mantiene firme y recibe un puñetazo directo. Pero ese era su plan y consigue sujetarlo. Y en otro punto, Kamihate aparece a la distancia y se prepara para acabar con Uzuki. Le advierte a Shishiba que no le suelte hasta que esté muerto y comienza a disparar. Shishiba está decidido a mantenerlo agarrado incluso si él muere. Pero entonces ocurre algo inesperado. El cuerpo de Uzuki se vuelve completamente relajado. Es como si se desgonzara y logra esquivar todas las balas de Kamihate. Shishiba lo reprende por haberlo movido. Él aclara que al relajar todo su cuerpo, Uzuki rompió el equilibrio de fuerzas que lo mantenían en esa posición y eso lo obligó a desplazarse. Aún así, no puede evitar preguntarse cómo alguien puede estar tan relajado en un momento tan extremo. Uzuki vuelve a atacar y conecta una patada en la cabeza de Shishiba, mandándolo por los aires. Esta vez termina estrellándose contra un edificio cercano. Ahora Kamihate se convierte en el siguiente objetivo. Uzuki arranca una señal de tránsito y se la lanza como una jabalina. El impacto alcanza a Kamihate, aunque no consigue matarlo. Parece haber dañado su arma de alguna manera. Entonces Nagumo entra en escena con su arma principal y Uzuki consigue bloquearlo, mientras Nagumo se pregunta qué habría ocurrido si Rion siguiera viva. ¿De verdad había trabajado con ellos dentro de la orden? Para él eso jamás habría pasado. Rion amaba demasiado la libertad. Seguramente habría rechazado unirse porque la organización se quedaba con demasiado dinero y habría preferido crear su propia empresa de asesinos, invitando a los demás a seguirla. Nagumo entiende que esas palabras encajan perfectamente con ella. Rion siempre amó la libertad y por eso decide que no permitirá que Uzuki siga utilizando sus ojos. En ese instante consigue cortar uno de los ojos con su hoja invisible. Sin embargo, Uzuki todavía conserva el otro ojo. Con esa única visión abre un camino asesino hacia Nagumo y lanza un golpe directo contra él. Pero antes de descubrir qué ocurrió con Nagumo, la historia vuelve con Shin. Este permanece junto al cuerpo de Sakamoto. Piensa que aquella vida cotidiana que compartía probablemente terminó y que quizás nunca podrán regresar a ella. De repente, alguien lo golpea casi noqueándolo. Sin embargo, es la lectura de la mente de Sakamoto quien sigue vivo y pregunta cuál es la situación. Así termina esta quinta parte del arco Nueva JAA. Como saben, me encanta este manga, pero en esta recta final, aunque por momentos es muy épica, siento que no es tan grandioso como siempre. Digamos que por ahora es medio bueno a secas. A ver, no estoy diciendo que esté mal por ahora, pero se siente como si se le estuvieran acabando las ideas al autor. Y como no, con tantas buenas peleas e ideas llevadas al extremo es comprensible. Me gusta mucho todo lo chetado que está Uzuki y todas las habilidades que puede usar, aunque se siente como si fuera todo regalado para él. En fin, esperemos tenga un digno final. Te invito a que des algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like si te gustó este resumen y comparte para seguir con esta historia y subirla lo más pronto posible, así saber qué sucede en la siguiente parte. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.